Ariana ajustó su impecable uniforme blanco y negro, alisando una arruga inexistente en el delantal. Trabajaba como mesera en el Mirador, el restaurante corporativo más exclusivo de la ciudad. Un nido de águilas donde se cerraban tratos multimillonarios entre platos de alta cocina y vistas panorámicas. Era un buen trabajo. Anónimo, tranquilo, justo lo que necesitaba para dejar atrás su vida anterior. Aunque nadie en ese lugar lo sabía, la mente de Ariana no era la de una simple mesera. Detrás de sus ojos castaños y su actitud reservada, se escondía una ex investigadora, física o teórica, una mente brillante que se había retirado del mundo académico tras un incidente que prefería olvidar. Pero la mente, como un músculo entrenado, no se desconecta fácilmente. Ariana seguía observando, analizando, calculando todo lo que la rodeaba, desde la trayectoria de una copa, al caer, hasta la microexpresión de un cliente insatisfecho. Esa mañana, la tensión en el salón privado número 3 era casi palpable. Ariana tenía la orden de ser especialmente discreta. Se trataba de una reunión de altísimo nivel. Por un lado, León Villaseñor, un hombre que era sinónimo de poder e inversión, un multimillonario legendario, de rostro adusto y mirada penetrante, capaz de construir o destruir imperios con una sola firma. Frente a él, Eduardo Beltrán, un científico de renombre, con el ego tan grande como su lista de publicaciones. Beltrán estaba presentando lo que llamaba la energía del futuro, una fórmula revolucionaria que prometía cambiar el paradigma energético mundial. Y Villaseñor estaba considerando invertir una suma astronómica en el proyecto. Ariana entró con la bandeja de plata, portando dos tazas de café humeanchi. Se movía con la gracia silenciosa que había perfeccionado. Con su permiso, murmuró, colocando una taza frente a Villaseñor y la otra frente a Beltrán. Justo en ese momento, la voz engolada del científico resonaba con confianza. Y como puede ver, señor Villaseñor, la clave de la estabilidad reside en este componente. El factor gamma 7, cuando se integra en la matriz de polímeros, neutraliza la volatilidad sin sacrificar la producción de energía. Es el santo grial que nadie había encontrado. Mientras Beltrán señalaba una compleja ecuación proyectada en la pantalla, el corazón de Ariana dio un vuelco. No fue algo que buscara. Fue un reflejo. Sus ojos escanearon la fórmula en una fracción de segundo. Sus neuronas, dormidas por meses de servir cafés y tomar órdenes, se encendieron como una supernova. Allí estaban un error. No era obvio. Era minúsculo, casi poético, en su sutileza. Un signo mal colocado. Una variable que no consideraba la degradación térmica bajo presión extrema. Un detalle que un genio como Beltrán, cegado por su propia ambición, había pasado por alto. Pero Ariana lo vio, y su mente, sin pedirle permiso, calculó las consecuencias. La fórmula no era estable. Bajo las condiciones operativas que Beltrán prometía, no solo no funcionaría, sino que desencadenaría una reacción en cadena catastrófica. La inversión de Villaseñor no se perdería, se evaporaría. Literalmente. Ariana se quedó paralizada por un instante, con la bandeja vacía, temblando ligeramente en sus manos. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Qué debía hacer? Estaba en una encrucijada imposible. Si hablaba, la despedirían en el acto. Sería la mesera loca que interrumpió una reunión de cientos de millones de dólares. Se convertiría en el hazmerreír del sector. Su vida tranquila y anónima se haría pedazos. León Villaseñor la vería como una insolente. Eduardo Beltrán la destruiría profesionalmente, aunque ya no tuviera una carrera que destruiran. Pero si callaba, si daba media vuelta y salía de esa sala, sería cómplice de un fraude monumental, aunque fuera por omisión. Un desastre financiero y potencialmente físico. Su ética, los principios que la habían guiado toda su vida, le gritaban desde dentro. El recuerdo de por qué abandonó la academia, una lucha similar por la integridad científica,
La golpeó con fuerza. No podía... Ann. Simplemente no podía callar. Respiró hondo, cerró los ojos un segundo y tomó la decisión más arriesgada de su vida. Se giró, no hacia la puerta, sino hacia la mesa. Disculpen. Su voz sonó más temblorosa de lo que pretendía, pero fue lo suficientemente alta como para cortar la presentación de Beltrán en silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de incredulidad. Los dos hombres más poderosos de la sala se giraron para mirarla. La expresión de Eduardo Beltrán pasó de la sorpresa a la indignación en un instante. ¿Se puede saber qué hace?, espetó, con veneno en la voz. León Villaseñor no dijo nada, pero frunció el ceño, y su mirada helada fue suficiente para congelar el alma de cualquiera. Sentía como si hubiera cometido un crimen capital. Todos los ojos estaban sobre ella, la humilde mesera que había osado interrumpir a los dioses del Olimpo financiero. Señor Beltrán, con todo respeto, comenzó Ariana, su voz ganando un poco de firmeza. Caminó lentamente hacia la pantalla, sintiendo que cada paso la alejaba más de su empleo y su seguridad en su ecuación. Hay un error. A la risa de Beltrán fue un sonido seco y despectivo. ¿Un error? ¿Y se supone que usted, la persona que nos sirve el café, lo ha encontrado? Por favor, no nos haga perder el tiempo en seguridad. Pero León Villaseñor levantó una mano, deteniendo a Beltrán. Su mirada ya no era de enojo. Ahora había un destello de pura e intensa intriga. Déjela hablar, dijo con una voz grave y resonante. Con el permiso tácito del hombre más importante de la sala, Ariana se sintió, extrañamente, empoderada. Señaló la pantalla. Aquí, dijo, su dedo apuntando a la variable que había detectado. Usted asume que el coeficiente de disipación térmica es constante, pero no ha considerado el efecto de la resonancia cuántica a nanoescala, cuando la matriz se somete a presiones superiores a los 100 gigapascales. El valor no es constante, se vuelve exponencial. Su factor gamma-7 no neutralizará la volatilidad, la amplificará. En lugar de una liberación controlada de energía, obtendrá una detonación descontrolada en menos de 10 segundos. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Era un silencio de pura tensión. Eduardo Beltrán palideció, abrió la boca para refutar, pero no le salieron las palabras. Sus propios cálculos, ahora vistos bajo esa nueva luz, debían estar corriendo a toda velocidad en su cabeza, confirmando la terrible verdad. León Villaseñor no apartaba la vista de Ariana. La estudiaba, la analizaba, como si estuviera valorando la inversión más extraña y fascinante de su vida. No veía a una mesera, veía algo más. Veía coraje, veía inteligencia, veía una convicción inquebrantable. Ariana se dio cuenta de lo que había hecho. Acababa de salvar una fortuna y evitar un desastre, pero también se había pintado un blanco en la espalda. Se había revelado ante dos de las personas más influyentes del país. Ya no era anónima. Era la mesera que sabía de física cuántica. La mujer que se había atrevido a alzar la voz para detener una catástrofe multimillonaria. Su vida, para bien o para mal, acababa de cambiar para siempre. Y mientras sentía la mirada penetrante de León Villaseñor sobre ella, una pregunta flotaba en el aire tenso de la sala. ¿Qué sucedería ahora? La historia de Ariana no ha hecho más que empezar. Si quieres saber cómo una mente brillante puede cambiar su destino, incluso desde el lugar más inesperado, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cada semana te traemos relatos que te demuestran que el verdadero poder no siempre está a la vista de todos. Gracias por acompañarnos. Ariana caminaba con el corazón en la garganta hacia la oficina privada del director. Cada paso resonaba en el pasillo, silencioso, un eco de su propio miedo. Estaba segura, completamente segura, de que iba a ser despedida. Después del escándalo en la presentación, no había otra explicación lógica. Sus manos sudaban y su mente repasaba una y otra vez. ¿Qué diría?
cómo se defendería. Pero al abrir la puerta, la sorpresa la dejó helada. Quien la esperaba no era su jefe directo, sino el mismísimo León Villaseñor, el cerebro detrás de todo el proyecto. Él la observaba con una intensidad que traspasaba. No había enojo en su mirada, sino una curiosidad casi depredadora. León fue directo al grano, su voz profunda llenando el silencio de la sala. ¿Cómo supiste lo del error? La pregunta la desarmó. Ariana tragó saliva, sintiendo que no tenía nada que perder. Decidió ser brutalmente honesta. Le confesó todo en su pasado como investigadora, la pasión que sentía por la ciencia, y cómo, años atrás, un colega sin escrúpulos le robó el crédito de su proyecto más importante. Aquel plagio la destrozó, la obligó a abandonar su carrera, a esconderse en un trabajo administrativo lejos de los laboratorios y las ecuaciones que tanto amaba. Habló con la voz entrecortada, liberando un dolor que había guardado por demasiado tiempo. León la escuchó sin interrumpir, su expresión impenetrable. Cuando Ariana terminó, se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella. No parecía conmovido, sino intrigado, como si hubiera encontrado una pieza perdida de un rompecabezas. Entonces, la retó. Si realmente viste el error, si todo lo que dices es cierto, demuéstralo. Señaló una pizarra blanca que ocupaba toda una pared. Era un desafío directo, una prueba de fuego. Un torbellino de emociones la sacudió a miedo, duda, pero también una chispa de la vieja adrenalina. Sin pensarlo dos veces, Ariana se levantó. Tomó un marcador negro. El plástico frío se sentía extraño en su mano, después de tanto tiempo. Sus dedos temblaban, pero al acercarse a la pizarra, una calma absoluta se apoderó de su mente. El mundo exterior se desvaneció. Solo existían ella y los números. Comenzó a escribir. La ecuación completa del proyecto fluyó de su memoria, como un río represado que por fin se desborda. Símbolos, variables, integrales, todo estaba ahí, nítido y claro. Luego, con una precisión milimétrica, fue señalando cada término incorrecto, explicando la falla en la lógica subyacente. Su voz, antes temblorosa, ahora era firme y segura. No estaba recitando algo que había memorizado. Estaba pensando, creando, deduciendo, en tiempo real. Por primera vez en años, no era la asistente administrativa. No era la mujer que había fracasado. Era una científica. Se sentía viva de nuevo. León Villaseñor observaba, completamente impactado. La transformación había sido instantánea. La mujer nerviosa que había entrado a su oficina se había convertido en una mente brillante, desplegando un conocimiento que superaba al de su propio equipo de expertos. Cuando Ariana dejó el marcador sobre la bandeja, el silencio era denso, cargado de una nueva realidad. León se levantó lentamente, sin apartar la vista de la pizarra. Caminó hacia una caja fuerte, discretamente oculta en la pared, la abrió e extrajo una tableta. «Quiero que veas algo», dijo, extendiéndole el dispositivo. «Estos son datos exclusivos del proyecto. Información que nadie fuera de mi círculo más cercano ha visto». Ariana tomó la tableta, sus ojos recorriendo gráficos y cifras complejas. León continuó, su voz ahora más grave. «Tu intuición no fue una casualidad, Ariana. Algo muy grande está pasando aquí. Tu talento podría salvar años de investigación y una inversión millonaria. O podría exponer un fraude de proporciones épicas». La oferta era clara, peligrosa y absolutamente irresistible. Era una segunda oportunidad, una forma de reclamar la vida que le habían robado. Sin dudarlo, Ariana levantó la vista y asintió, aceptó. En ese instante, la puerta a su antiguo mundo, el mundo de la ciencia y el descubrimiento, no solo se abrió de nuevo, fue derribada de par en par. Ariana entró al laboratorio. El zumbido de los servidores y el brillo de las pantallas holográficas la recibieron como una sinfonía de posibilidades. Se sentía en casa, rodeada de la tecnología más avanzada del mundo. Su misión era clara: revisar los datos de las simulaciones del Proyecto Fénix.
un avance que prometía cambiarlo todo. Se sentó frente a la terminal principal, sus dedos volando sobre el teclado holográfico. Los datos fluían en cascadas de luz verde y azul. Números, gráficos, proyecciones. Al principio, todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Pero conforme se adentraba en las capas más profundas de la información, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Algo no cuadraba. Los patrones de las simulaciones eran extraños. Había anomalías, pequeñas desviaciones que la mayoría pasaría por alto, pero para ella eran como gritos silenciosos en medio de la calma. Pequeños picos de energía donde no debería haberlos, resultados que se corregían a sí mismos de forma antinatural. Parecía como si los datos tuvieran miedo de mostrar la verdad. Pasaron las horas. La luz del día se desvaneció, dejando el laboratorio sumido en el resplandor artificial de las pantallas. Ariana no se movió. Ignoró el hambre, la sed, el cansancio. Estaba obsesionada. Sabía que estaba cerca de algo. Decidió dejar los resultados y sumergirse en lo más profundo, el código fuente del simulador. Línea tras línea, comando tras comando, era un laberinto digital, una obra maestra de programación. Pero entonces lo vio, ocultas, casi invisibles. Había unas pocas líneas de código que no pertenecían allí. Estaban enmascaradas, diseñadas para parecer parte del sistema. Pero su función era siniestra. Alteraban los datos en tiempo real, suavizando las fallas, magnificando los éxitos. Era un sabotaje deliberado, elegante y brutal. Alguien había manipulado la información para que el proyecto pareciera infalible, cuando en realidad estaba al borde del colapso. Su corazón se aceleró. Esto no era un simple error, era un engaño a una escala monumental. ¿Quién tendría el conocimiento y el acceso para hacer algo así? La respuesta era tan obvia como aterradora. Solo un puñado de personas. Y la firma digital, en esas líneas de código ocultas, apuntaba directamente a uno de ellos, Iván Beltrán, su colaborador, el hombre que trabajaba codo a codo con ella, que compartía cafés y charlas sobre el futuro. La traición le quemó por dentro, pero la ira dio paso a una fría determinación. Necesitaba pruebas, algo irrefutable. Iván era escurridizo, siempre un paso por delante. Sabía que no dejaría un rastro tan obvio sin tener un plan de respaldo. Ariana comenzó a rastrear la actividad de Iván en la red interna de la empresa. Buscó accesos no autorizados, transferencias de archivos sospechosas, cualquier cosa fuera de lo común. Y entonces lo encontró, una carpeta encriptada, escondida en un servidor secundario olvidado. El nombre de la carpeta era una sola letra, ANW. Estaba protegida por una contraseña que desafiaba todos los programas de descifrado convencionales. Ariana intentó las combinaciones habituales en fechas de nacimiento, nombres de mascotas, aniversarios. Nada. Se detuvo y respiró hondo. Tenía que pensar como Iván. ¿Qué le importaba a él más que nada? Su mente viajó al pasado, a los días de la universidad. Recordó las interminables conversaciones sobre sus mentores, sus héroes. Y entonces, un nombre resonó en su memoria como un trueno: el profesor Walton, el hombre que había sido el ídolo de Iván, pero que también había sido el arquitecto de la destrucción de la carrera de Ariana, robándole su primer gran descubrimiento. Ann Walton, W. Una idea loca cruzó su mente. Iván estaba obsesionado con ese hombre, con su legado. Ariana recordó un patrón, una secuencia de números y letras que Walton solía usar en sus conferencias, una fórmula que él llamaba la llave del universo. Era arrogante, pretencioso, pero para un fanático como Iván, podría ser el código definitivo. Con manos temblorosas, introdujo la secuencia. Acceso concedido. La carpeta se abrió. El contenido la dejó sin aliento. No eran solo datos del proyecto Fénix. Eran años de comunicaciones, mensajes encriptados entre Iván y Walton, notas detalladas, y lo peor de todo,
en las simulaciones originales de su antiguo proyecto universitario. El que le robaron, junto a las simulaciones manipuladas del proyecto Fénix, estaba todo allí, en blanco y negro digital. La prueba irrefutable de que Walton e Iván no solo se habían apropiado de su trabajo años atrás, sino que estaban repitiendo el mismo fraude, el mismo robo, en esta nueva empresa. Ariana se reclinó en su silla, el cuerpo temblando. El aire pareció volverse denso, pesado. Esto ya no se trataba solo de una fórmula o un proyecto millonario. Era su vida, su historia, repitiéndose en un ciclo vicioso de traición. Le habían robado el pasado y ahora estaban intentando robarle el futuro. De repente, el sonido de una puerta deslizándose la sacó de su trance. Se giró bruscamente. Un hombre con uniforme de guardia de seguridad estaba en la entrada del laboratorio. Pero algo en su postura, en su mirada, estaba mal. No era la mirada aburrida de un guardia nocturno. Era intensa, depredadora. «Disculpe, señorita», dijo el hombre, su voz demasiado calmada. «El director necesita un informe urgente sobre las simulaciones. Me pidió que viniera a buscar la información». El corazón de Ariana se detuvo. Nadie más sabía que ella estaba allí. Nadie había pedido un informe a esa hora. La sangre se le heló en las venas. Lo entendió en un instante. No era un guardia, era uno de ellos. La conspiración era real. Y acababan de descubrir que ella lo sabía. Miró a su alrededor. Las paredes de cristal del laboratorio, que antes le parecían un símbolo de transparencia y progreso, ahora se sentían como una jaula. El zumbido de los servidores ya no era una sinfonía. Era el sonido de una trampa, cerrándose. Ya no estaba segura. Este lugar, su santuario, se había convertido en el campo de batalla más peligroso de su vida. Y estaba sola. Cerró la carpeta encriptada con un movimiento rápido, asegurando la única prueba que tenía. El falso guardia dio un paso hacia ella, su mano moviéndose sutilmente hacia algo oculto bajo su chaqueta. Ariana sabía que solo tenía una opción al correr. El juego había comenzado y las reglas acababan de cambiar. Ya no se trataba de datos y códigos. Ahora se trataba de sobrevivir. Gracias por acompañarme en este capítulo. El corazón de Ariana late con la fuerza de 1000 tambores, un ritmo frenético que amenaza con delatarla. Escondida entre el zumbido de los servidores y el frío metal de los estantes, apenas se atreve a respirar. Cada paso del falso guardia de seguridad retumba en el silencio. Una cuenta regresiva hacia el desastre. El sudor frío le recorre la frente, pero su mente, afilada por años de cálculos y ecuaciones, se mantiene serena. Ve su oportunidad. Un destello de luz roja sobre una puerta. La salida de emergencia. Con un sigilo que ni ella misma sabía poseer, se desliza por el pasillo, empuja la barra y se lanza a la carrera. Los pasillos del edificio se convierten en un laberinto interminable. Cada esquina doblada es una apuesta. Cada puerta cerrada, un callejón sin salida. Justo cuando sus pulmones arden y sus piernas flaquean, un coche frena bruscamente a su lado. Es León, el alivio la inunda. Pero no hay tiempo para celebraciones. «Lo tengo», jadea ella, mostrando el pequeño dispositivo en su mano. «Tengo la prueba. La evidencia del sabotaje». León no necesita más explicaciones. Pisa el acelerador y juntos se pierden en la noche, dejando atrás el edificio que casi se convierte en su tumba. Horas después, el ambiente en la sala de juntas es denso, cargado de cifras y proyecciones fallidas. Los rostros de los directivos son máscaras de decepción y preocupación. La puerta se abre de golpe, rompiendo la tensión. Todos los ojos se giran para ver a Ariana, la simple empleada, de pie en el umbral, con una determinación de acero en la mirada. A su lado, León, cuya presencia solo aumenta la confusión general. Antes de que alguien pueda protestar, ella avanza hacia la gran mesa, conecta su dispositivo al proyector, y la pantalla cobra vida. Ya no hay gráficos incomprensibles ni datos erróneos.
En su lugar, aparecen correos electrónicos comprometedores, simulaciones que demuestran la adulteración deliberada de los resultados, y finalmente, la ecuación, en su ecuación, la correcta. Con una voz clara y firme que no tiembla ni por un segundo, Ariana expone la verdad. Explica, paso a paso, cómo Iván manipuló cada dato, cada variable, con el único objetivo de hundir el proyecto y, con él, la reputación de León frente a los inversionistas. El silencio en la sala es absoluto, pesado. Los ejecutivos están paralizados, sus rostros pasando de la incredulidad al asombro, y luego a una furia contenida. Miran los datos, miran a Ariana, y la verdad se vuelve innegable. En ese instante, bajo la luz fría de la sala de juntas, Ariana ya no es la asistente invisible, la chica que trae el café. Por primera vez, todos la ven por lo que realmente es, una científica brillante, una estratega audaz que arriesgó todo por la verdad, la heroína que acaba de salvar a la empresa del borde del abismo. Su momento había llegado, y estaba brillando con una luz que nadie podría volver a apagar. Iván Beltrán irrumpe en la sala como un huracán, con el rostro desencajado por la furia. Su voz resuena, exigiendo que detengan a Ariana, acusándola de sabotaje. Pero algo inesperado ocurre. León, el director del proyecto, se pone de pie y con una calma inquebrantable respondeu a Ariana públicamente. En ese momento, la sala queda en silencio. Todas las miradas se posan sobre ella. Una mujer que ha sido traicionada, no una, sino 2 veces, por la misma persona. Frente a ella está Iván, el hombre que, años atrás, le robó su carrera, apropiándose de su investigación para ascender. Y ahora, lo ha vuelto a hacer, manipulando datos para destruir, no solo el proyecto, sino su reputación para siempre. La tensión es palpable. Iván intenta defenderse, pero sus palabras son un torbellino de excusas. Balbucea sobre la presión, la necesidad de dinero, el anhelo de reconocimiento que nunca sintió merecer. Su arrogancia se desmorona, dejando ver a un hombre frágil y desesperado. Ariana lo escucha, y mientras él se hunde en sus propias mentiras, algo sorprendente sucede dentro de ella. No siente odio, no siente rencor, siente compasión. Ve más allá del traidor, y percibe el miedo y la inseguridad que lo consumen. Esa empatía, esa capacidad de ver la humanidad, incluso en su peor enemigo, es lo que demuestra su verdadera fortaleza. No es la venganza lo que la impulsa, sino la verdad. Y la verdad, como siempre, encuentra su camino. Las pruebas son irrefutables. Los datos manipulados por Iván salen a la luz, contrastados con la fórmula original y corregida de Ariana. No hay lugar a dudas. La evidencia habla por sí sola. Un testimonio silencioso pero demoledor de su engaño. El veredicto es inevitable. Iván es destituido de su cargo, su carrera hecha añicos por su propia ambición. Pero la historia no termina con su caída. Termina con el ascenso de Ariana. En medio del caos, recibe una oferta que lo cambia todo. Convertirse en la nueva directora científica del proyecto energético. Su fórmula corregida no solo salva a la empresa de una catástrofe financiera, sino que revoluciona por completo la industria. Su trabajo abre las puertas a una nueva era de energía limpia y sostenible, transformando no solo el mercado, sino también su propio destino para siempre. De mesera en un café, ocultando su brillante mente, a investigadora caída en desgracia, víctima de una injusticia, y finalmente, a científica renacida, líder de un proyecto que cambiará el mundo. La historia de Ariana es una prueba contundente de que el talento real, la resiliencia y la integridad no pueden ser enterrados. Tarde o temprano, siempre encuentran la manera de brillar. Su viaje nos recuerda que a veces nuestro mayor triunfo no es derrotar a nuestros enemigos, sino superar las adversidades sin perder nuestra esencia. Gracias por acompañarnos en esta
increíble historia. Si te inspiró tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.